Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones en COBOL CXDB2. En este vídeo vamos a seguir con la senda que estábamos tratando en vídeos anteriores acerca de los ficheros. Vamos a dar un salto cualitativo, ya que en vídeos anteriores, en los últimos vídeos que hemos visto sobre este tema, hemos estado trabajando exclusivamente con ficheros secuenciales. Decíamos que un fichero secuencial es aquel en el que nosotros comenzamos a leer desde el primer registro y cada lectura que hacemos va aumentando en uno, digamos, la posición del registro de lectura. Es decir, comenzamos leyendo en el primer registro y a medida que avanzamos en la lectura vamos leyendo los registros sucesivos. Bien, en la década de los años 70, la empresa IBM desarrolló un nuevo tipo de ficheros a los que llamó ficheros VSAM, que vienen de Virtual Storage Access Method. Son aquellos ficheros en los que podemos acceder a un registro determinado sin tener que leer todos los registros anteriores. Esos ficheros, ese tipo de ficheros, se conocieron con el nombre de ficheros VSAM. Fue una arquitectura desarrollada por IBM durante los años 70, pero que, sin embargo, hoy en día no se utiliza demasiado, ya que fue sustituida rápidamente por la utilización de bases de datos como IMS o DB2. Esta arquitectura nació para que el tratamiento de ficheros, el tratamiento de grandes cantidades de información a través de ficheros, fuese digamos, más óptimo y además mejorar los procesos de lectura y escritura en ficheros. Los ficheros VSAM, que vamos a ver en este vídeo, pueden ser tanto de longitud fija, los registros de los ficheros de VSAM pueden ser tanto de longitud fija como de longitud variable. Y por otro lado, podemos distinguir cuatro tipos de ficheros VSAM. Los KSDS, los Key Sequencing Dataset, son los más, digamos, los más importantes, los más utilizados dentro de los ficheros VSAM. En ellos, cada registro contiene un campo al que se conoce como campo clave, de tal manera que no existen dos registros en el mismo fichero cuyo campo clave tengan el mismo valor. Además, estos ficheros vienen de alguna manera ordenados por dicho campo clave, lo cual hace que las búsquedas de cualquier registro sean mucho más rápidas que los ficheros de acceso secuencial. Esto ya, si os fijáis, nos empieza a recordar un poquito más al concepto de bases de datos relacionales. Después están los tipos de ficheros RRDS. Los VSAM RRDS son aquellos que, donde los registros son relativos y podemos localizar un registro dando un número determinado o dando un salto determinado desde el registro de lectura anterior, saltándonos un número n de ficheros. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es dar saltos relativos entre un registro y otro. Posteriormente nos encontramos con los ficheros EEDS, son los de Entry Sequence Dataset, es decir, digamos que son ficheros equivalentes a los ficheros secuenciales, pero con formato VSAM. ¿De acuerdo? Y por último están los Linear Dataset. Estos ficheros VSAM son los que sirvieron como base para el desarrollo de la arquitectura de la base de datos DB2. De hecho, los tablespaces de las bases de datos de DB2 son ficheros de este tipo de arquitectura. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo para entender las ventajas que tiene la indexación de los registros de un fichero por uno de sus campos. Como ejemplo, podemos ver la guía telefónica. Sabemos que la guía telefónica es un libro, es un registro, donde aparecen todos los abonados de la compañía telefónica ordenados por nombre y en cada uno de ellos nos aparece su número de teléfono. Bien, podemos asimilar la guía telefónica como un fichero VSAM en el que cada registro se compone de dos campos, el nombre del abonado y el número de teléfono de dicho abonado.
Bueno, pues si nosotros queremos hacer una búsqueda de un determinado abonado, lo tenemos muy sencillo. ¿Por qué? Porque ese fichero, esa guía telefónica, está indexada por el nombre del campo. ¿De acuerdo? Es decir, el nombre de abonado es el índice del fichero que sería la guía telefónica. Por lo tanto, sabiendo el nombre de un determinado abonado, tardaríamos muy poco tiempo, segundos o tal vez 1 o 2 minutos, en encontrar o en averiguar el número de teléfono de un determinado abonado. ¿De acuerdo? Eso sería muy fácil porque al estar ordenados por nombre nos resultaría muy sencillo. Otro caso sería el caso contrario. Supongamos que tenemos un número de teléfono y queremos averiguar a qué abonado pertenece dicho número de teléfono. En este caso, la búsqueda sería muchísimo más complicada porque tendríamos que ir abonado a abonado comparando su número de teléfono con el que nosotros tenemos para ver si coincide o no coincide. Esto significa que tardaríamos semanas o incluso meses o tal vez incluso años, dependiendo del tamaño de la guía telefónica, en averiguar el nombre al que, o la persona, el nombre de la persona a la que pertenece un determinado número de teléfono. Si quisiésemos hacer una búsqueda indexada por el campo teléfono, necesitaríamos dos guías telefónicas, una ordenada por nombres y otra ordenada por número de teléfono. ¿De acuerdo? Entonces, en función de si la búsqueda la hacemos por nombre o por número de teléfono, utilizaríamos una guía o utilizaríamos otra guía. Pero eso tiene una desventaja. Tiene la desventaja de que nosotros necesitaríamos dos guías en lugar de una sola. Y además tiene la desventaja de que si nosotros o es necesario realizar un cambio, imaginaos que un abonado cambia de número de teléfono, tendríamos que establecer ese cambio en dos guías distintas. Y además, una de esas guías, al estar indexada, el número de abonado cambiaría de posición en función de su número de teléfono. Por lo tanto, las tareas normales de mantenimiento serían más complejas. ¿De acuerdo? Pero eso lo veremos con más profundidad cuando veamos las bases de datos. Bueno, pues como ejemplo de los ficheros VSAM, vamos a desarrollar un pequeño proceso en el que vamos a realizar la actualización de registros en un fichero VSAM del tipo KSDS, es decir, del tipo clave secuencial. ¿De acuerdo? Entonces, en este, digamos, proceso vamos a tener tres procesos o subprocesos. Por un lado vamos a tener el alta de registros, por otro lado la actualización de un determinado registro cuya clave sea una clave determinada y por último el borrado de un registro identificado también, por supuesto, por su clave. Entonces, de lo que se trata es de lo siguiente. Nosotros tenemos un fichero de salida, VSAM, que es este de aquí, ¿vale? Y tres procesos, 1, 2 y 3, que atacan a este fichero de salida. El primer proceso es el de alta de registros. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a tener un fichero secuencial normal con las altas. En este fichero habrá dos campos. Un campo clave, que lo vamos a poner como un numérico de 4 posiciones, y un campo descripción, que será un texto pues, de 50 posiciones, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el proceso de alta de registros va a leer este fichero de entrada y va a dar de alta esos mismos registros en el fichero de claves, con su clave y su descripción. ¿De acuerdo? Bien, después estaría el proceso de modificación de registros. El proceso de modificación de registros leerá un fichero de registros modificados con su clave y su nueva descripción. Y lo que hará será buscar en el fichero de claves la clave del fichero de entrada y le actualizará su descripción. ¿Vale? Por último, tenemos un fichero de bajas y el programa de bajas lo que hará será leer el fichero de bajas, la clave del fichero de bajas la buscará en el fichero de salida y hará un borrado del registro con la clave leída en el fichero de bajas. ¿De acuerdo? Bien, todo esto viene acompañado por un fichero de errores. ¿Por qué? Porque supongamos que en el alta de registros
damos de alta un registro con una determinada clave y al cabo de un tiempo nos aparece en el fichero de altas, como es un fichero secuencial normal, no está indexado y por lo tanto las claves no tienen por qué ser únicas. Nos vuelve a aparecer la misma clave. Si nosotros intentamos dar de alta un registro en el fichero de claves, en el fichero de salida, con una clave que ya existe, el sistema nos dará un error y en ese caso deberemos escribir un registro en el fichero de errores indicando el error que se ha producido. Se ha intentado dar de alta un registro con una clave que ya existe. ¿Vale? Lo mismo ocurre con la modificación y la baja de registros. Nosotros leemos en el fichero de modificaciones y en el fichero de bajas los registros que queremos modificar o que queremos eliminar. Y esos registros, en el caso del fichero de claves, sí tienen que existir. En caso de que un registro que nosotros queramos modificar no existiese, la modificación fallará y por lo tanto deberemos escribir un registro en el fichero de errores. Lo mismo ocurre con la baja de registros. Si intentamos dar de baja un registro cuya clave no existe en el fichero de salida, tendremos que escribir un error en el fichero de errores. ¿De acuerdo? Bien, básicamente los tres procesos, alta, modificación y baja de registros, se pueden ver desde aquí. Si vemos el proceso de alta, lo que hacemos es, a partir del inicio, leemos el fichero de entrada. Si aún no hemos llegado al fin del fichero, escribimos en el fichero de salida. Aquí en la operación de escritura pueden ocurrir dos cosas. O bien que el registro no exista, en cuyo caso escribe el registro y vuelve a leer la entrada, o bien que el registro ya exista con anterioridad, con lo cual escribiremos un mensaje en el fichero de errores. ¿De acuerdo? Y acto seguido volvemos a leer el fichero de entrada, para repetir el proceso hasta que alcancemos el final del fichero, en cuyo caso salimos del programa. El proceso de modificación es similar, solo que en este caso el registro que hemos leído debe existir en el fichero de salida. Por lo tanto, lo que hacemos es leer entrada y si aún no hemos alcanzado el fin de fichero, tenemos que leer el fichero de salida. ¿Sí? Leer el fichero de salida. En la lectura del fichero de salida puede ocurrir dos cosas. O que el registro que nosotros leemos no exista, en cuyo caso hay que dar un error, o que sí exista, en cuyo caso lo actualizamos y volvemos a leer la entrada. Este bucle, este proceso, se repetirá hasta que se alcance el final del fichero. Bien, pues el proceso de bajas es muy similar. Lo que pasa es que en lugar de modificar el registro, en lugar de modificar la descripción de la clave, lo que vamos a hacer es directamente eliminar el registro. ¿De acuerdo? Si el registro no existiese, deberíamos escribir un mensaje indicándolo en el fichero de errores. Bien, y sin más preámbulos, nos vamos a la parte de programación. Bien, ya estamos aquí en la parte de programación. Entonces, bueno, para que el vídeo no se haga demasiado largo y demasiado pesado, los programas ya los tenemos creados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos son tres programas, que son prueba 8.1, prueba 8.2 y prueba 8.3, ya están creados y están compilados. Y vamos a ver internamente lo que hace cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Prueba 8.1 sería el programa que hace el alta de los registros. Este programa podemos ver que tiene aquí tres ficheros definidos. El fichero de entrada, que es el fichero de altas. El fichero de salida, que es el fichero vsum que nosotros queremos gestionar con los ficheros de entrada. Y el fichero de errores, que es el que me va a dar o donde yo voy a ir registrando los errores que se van produciendo en cada uno de los procesos de alta, modificación y baja. ¿De acuerdo? Este programa prueba 8.1 sería el primero de ellos, el encargado de las altas del fichero de salida.
Bien, aquí tenemos la file definition de los tres ficheros. Tenemos en el fichero de entrada y en el de salida los mismos registros, ¿de acuerdo? Tenemos el campo clave, que es un alfanumérico de 4 posiciones, y el texto, que sería un alfanumérico de 50, ¿de acuerdo? Lo mismo en la salida. Una cosa importante, nos fijamos que el fichero de entrada es un fichero secuencial, de organización y acceso secuencial, ambos son secuenciales, y tiene su file status, ¿de acuerdo? El fichero de salida, este es el fichero USAM. Aquí vemos que cambia tanto la organización como el tipo de acceso. La organización es indexada, estamos hablando de un fichero indexado que tiene un índice, y el tipo de acceso que se realiza sobre el fichero es un acceso random, aleatorio. Y además tiene un campo, una característica, un parámetro que no tienen los otros ficheros secuenciales, que es que el record key, es decir, la clave del registro, es esta variable de aquí, reg salida clave. Si os fijáis, reg salida clave forma parte es esta de aquí, ¿de acuerdo? Forma parte del registro del fichero, ¿vale? Este es el FD del fichero, ¿de acuerdo? El data record es reg salida, y aquí es donde se define reg salida, que tiene dos campos, la clave y el texto, ¿de acuerdo? Pues esta clave, ¿de acuerdo?, tiene que coincidir con esta de aquí. Es la clave única del fichero, ¿vale? Y después tiene, por supuesto, su file status, su variable file status, que es la variable de estado del fichero de salida. Y por último hacemos el select del fichero de errores, que no deja de ser un fichero secuencial, igual que el fichero de entrada o los otros ficheros de salida que hemos visto hasta ahora. Aquí el único fichero raro, lo único nuevo que estamos viendo, es este fichero de salida, que se trata de un fichero indexado de acceso aleatorio, ¿de acuerdo? Y que tiene, por tanto, una clave de registro que está aquí definida en el registro de salida. Bien, el registro de errores se define exactamente igual que los ficheros de salida que hemos visto hasta ahora. Le ponemos un registro, por ejemplo, de 100 posiciones, ¿de acuerdo? En la working definimos los file status, tanto de entrada como de salida, como de el fichero de errores. En el fichero de entrada definimos dos valores que nos interesan del file status, que son la entrada OK, que es el valor 00, que vemos aquí en esta página web, donde se muestran los file status, que significa que ha ido todo bien, ¿de acuerdo?, que la lectura del fichero de entrada ha sido correcta, y que hemos llegado al fin del fichero, lo cual se materializa en un file status igual a 10, que lo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Se ha llegado al final del fichero, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto al fichero de salida, tenemos un file status que nos interesa, porque sabemos que en los ficheros VSAM de clave, la clave tiene que ser única. Eso significa que si nosotros escribimos un registro con una determinada clave y a continuación intentamos escribir un registro con esa misma clave, la operación de escritura nos va a dar un error. Y el error que nos da es justamente el código 22 del file status. ¿De acuerdo? Si os fijáis aquí, en el 22, dice que se está intentando copiar un registro con una clave que ya existe. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en las operaciones de escritura, las operaciones write en ficheros VSAM por clave, la clave debe ser única. Solo debemos escribir una única vez por clave. ¿De acuerdo? Y en caso de que intentemos escribir una clave que ya ha sido escrita con anterioridad, el file status nos dará un 22, que nosotros lo nombramos con este nombre, fs salida existe. Por último tenemos el file status de errores, que aquí no le definimos ningún valor porque es un fichero de salida y vamos escribiendo los registros sin ningún problema. Bien, aquí vamos a definir una variable que tiene 3 campos, un registro que tiene 3 campos, para escribir en el fichero de errores. ¿De acuerdo? En el fichero de errores ya lo hemos definido con un registro de 100 posiciones, y aquí definimos 3 campos para ese registro. Un campo será el campo operación, que lo hemos definido como un alfanumérico de un carácter, es decir, un único carácter.
porque dependiendo de si el error será en el alta, en la modificación o en la baja, pues le pondremos una A, una M o una B a este campo. Después, acto seguido, escribimos la clave y el texto, la clave que ha fallado, la clave que ha dado error, y un texto aclarativo de 95 posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, como el texto es de 95 posiciones, la clave son 4, son 99, más una de la operación, son justo las 100 posiciones del registro de errores. ¿Vale? Bien, la procedure division, la división procedural, tiene exactamente la misma estructura que hemos visto hasta ahora. Tiene el párrafo, un perform del párrafo inicio, un perform del párrafo proceso hasta que se alcance el fin del fichero de entrada y un párrafo de fin. En el inicio hacemos justo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Apertura de ficheros y lectura del fichero de entrada. El fichero de entrada se abre como fichero input y el fichero de salida y de errores se abren como output. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué hacemos en el proceso? En el proceso lo que hacemos es mover el registro de entrada del fichero que hemos leído, el fichero de lectura, al registro de salida. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. Y por último, escribimos el registro de salida en el fichero. Aquí, como es un fichero VSAM, puede darse el caso de que el registro tenga una clave que ya esté en el fichero. ¿De acuerdo? En ese caso, se activará un file status 22, que lo hemos definido con el nombre fs salida existe. En este caso, si se da el caso de que el file status alcanza este valor 22, hacemos un move de estas variables a la variable de working definida para el fichero de errores, es decir, movemos una A en la operación, la clave de entrada en el campo clave de la working y el texto, el registro que intenta escribir ya existe en el campo texto. Y a continuación escribimos en el fichero de salida desde ws errores. Acordaros que la sentencia write no tiene el nombre del fichero, sino el nombre del registro. Eso ya lo hemos visto en anteriores vídeos. ¿De acuerdo? Y podemos ponerle un from, otro registro que tenga la misma longitud. En este caso, el registro de la working. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez acabado esto, y fuera del if, leemos el siguiente registro del fichero para volver a procesarlo. Finalmente, en el párrafo fin, hacemos el cierre de los tres ficheros y ejecutamos la instrucción stop run para devolver el control al sistema. Bien, ¿qué es lo que hacemos en la modificación, en el programa de modificación? Pues básicamente lo mismo. Tenemos un fichero de entrada y dos ficheros salida. El fichero de entrada será el fichero de modificaciones y los ficheros de salida son los mismos que en el otro programa. ¿De acuerdo? Son los mismos ficheros. Tenemos el fichero de claves, el fichero VSAM, organización indexada, acceso aleatorio, mismo registro de salida y misma clave de salida, reg salida clave, que lo podéis ver aquí, reg salida clave. Y el fichero de errores, que es exactamente igual. Bien, en la data division, en la file section, definimos los FDs de los ficheros. Igual que en el fichero de entrada, exactamente igual. Igual que en el proceso de alta. En la working definimos los file status de los ficheros y también la misma variable de errores para escribir en el fichero de errores. ¿De acuerdo? Vale. El file status de entrada, lo mismo. Entrada OK, valor 0. Entrada fin, o fin de entrada, valor 10. Aquí hay un cambio en el fichero de salida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a modificar un registro en el fichero de salida, nos interesa que ese registro exista. Así como en el alta nos interesa que el registro no exista, en la modificación y en la baja nos interesa que exista. ¿Vale? Y cuando al escribir en un fichero
el registro no existe? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que el file status vale 23. Si existe, daría un 22. Pero como no existe, da un 23. ¿De acuerdo? Un REA que no existe, da un 23. Y un write que ya existe, da un 22. ¿De acuerdo? Muy bien. En la procedura de division tenemos exactamente lo mismo. En el inicio abrimos el fichero de entrada, lo abrimos como input, y aquí es donde vienen algunas diferencias sustanciales. En el proceso de alta definíamos el fichero de salida como output, pero ahora lo tenemos que definir como input-output. ¿Por qué? Porque antes de modificar el fichero, el registro, un determinado registro de fichero de salida, tenemos que leerlo. Es decir, vamos a hacer una operación de lectura y después una operación de escritura. Por lo tanto, el fichero de salida tiene que ser de input y output. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que el fichero de errores lo tenemos que abrir en modo extend, no en modo output, como antes. ¿Por qué en modo extend? Lo que hace el modo extend es que va añadiendo registros en el fichero después del último registro escrito. Si no pusiéramos este extend, si pusiéramos aquí open output, los registros o las escrituras que hagamos sobre el fichero de errores sobreescribirían a las que ya existen. Pero eso no nos interesa conservar las de otros procesos. Por lo tanto, tenemos que abrir el fichero de errores en modo extend. ¿De acuerdo? Bien, acto seguido leemos el fichero de entrada. Muy bien, en el proceso ejecutamos lo siguiente. Primero, movemos el registro de entrada al registro de salida. Y leemos el fichero de salida. Hacemos una lectura del fichero de salida. Por eso tenemos que abrir el fichero de salida en modo input-output. Porque tenemos que leer el fichero de salida. Tenemos que leer el registro que ha sido escrito aquí, que ha sido informado con el registro de entrada. ¿De acuerdo? Al informar reg salida, clave y texto, el REA va a colocar el cursor de lectura del fichero donde le diga el campo clave de reg salida. Pueden ocurrir dos cosas: que el fichero o que el registro, perdón, no exista, o que el registro sí exista. O mejor dicho, que la clave exista o que la clave no exista. Si la clave no existe, movemos estos datos al fichero de errores. Una M porque estamos en el proceso de modificación, la clave de entrada para indicar cuál es la clave que no existe en el fichero de salida, y el texto, el registro que intenta reescribir, no existe. ¿De acuerdo? Y hacemos un write del registro del fichero de errores desde la variable de working que acabamos de informar. Bien, en caso de que el registro de salida sí exista, hacemos un move del registro de entrada al registro de salida, del registro que acabamos de leer al de salida, y por último un rewrite del registro de salida. Es decir, esto lo que hace es sobreescribir el registro de salida con la información que viene de entrada. ¿De acuerdo? Muy bien, y por último volvemos a hacer un read del fichero de entrada, una lectura del fichero de entrada, antes de continuar con el siguiente bucle del proceso. Por último, el párrafo fin hace lo mismo de siempre: el cierre de los ficheros de entrada, salida y errores, y ejecución de la instrucción stop run. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al fichero, o mejor dicho, en cuanto al programa que hace la actualización de los ficheros, de los registros. Y ya por último, el prueba 8.3. El prueba 8.3 es exactamente igual, es muy similar al prueba 8.2.
Es decir, lee el fichero de entrada, mueve del registro de entrada al registro de salida, hace una primera lectura del registro de salida, por eso hay que abrir el fichero de salida en modo input-output. Si el registro existe, lo elimina, y si no existe, escribe un registro en el fichero de errores. ¿De acuerdo? Aquí está la definición de los ficheros, igual que antes. Fichero de entrada secuencial, fichero de errores secuencial, fichero de salida indexado de acceso aleatorio. Reg salida clave es, lógicamente, la clave del fichero y tenemos los file status de los tres. En la file section tenemos los FDs que son iguales. Para el fichero de entrada y el fichero de errores, recording mode, tamaño fijo, registro de tamaño fijo, y el data record, reg entrada, y esto está mal, esto no es reg salida, es reg errores. ¿De acuerdo? Esto es reg errores. Data record is reg errores. ¿De acuerdo? No sé si ahí lo tengo en el 82, igual lo tengo mal también. Reg errores. Reg errores. ¿De acuerdo? Data record is reg errores. Y en el 81, vamos a verlo. Reg errores. ¿De acuerdo? Que es justo lo que aparece abajo. Reg errores. Vale, eso ya está. Bien, volvemos al 83. Reg errores, que además está definido aquí abajo. ¿De acuerdo? El data record. ¿Qué es decir? Vale, en working definimos también la entrada, el file status de entrada y salida. En este caso, el file status de salida tiene el mismo valor que es cuando no existe, que es el código 23. Intentamos borrar un registro que no existe. Después viene el file status del fichero de errores, que ese no lo vamos a dejar así, no vamos a poner ningún 88. Y la variable de working del fichero de errores, que será de 100 posiciones. En la procedure division, inicio, proceso y fin, inicio, proceso hasta fin de entrada y fin. En el inicio se abren los ficheros que van a participar en el programa, el de entrada como input, el de salida como input y output, y el de errores como extend, para seguir escribiendo en el último registro, a partir del último registro escrito. ¿De acuerdo? Y leemos el fichero de entrada. En el proceso, movemos el registro de entrada al de salida y leemos el fichero de salida. Que el registro no existe, movemos esta información a la variable de working para el fichero de errores y escribimos el fichero de errores desde la variable de working. Por lo tanto, hemos escrito este registro, toda esta información la hemos escrito en el registro de errores, el fichero de errores. Y en caso de que el registro exista, es decir, en el else, volvemos a mover el registro de entrada al de salida y borramos el registro de salida. A continuación, leemos de nuevo el fichero de entrada para la siguiente iteración del bucle. Y en el fin, cierre de ficheros y stop room. Nada más. Bien, ya que hemos cambiado los programas, lo que vamos a hacer va a ser recompilarlos. Entonces, recompilamos prueba 8.1, prueba 8.1, recompilamos prueba 8.2, 8.1 salió bien, y recompilamos prueba 8.3. Sale bien prueba 2. Y sale bien prueba 3. Muy bien, pues ahora
aquí tenemos el JCL que va a lanzar los 3 procesos. ¿Vale? Vale, este JCL consta de los siguientes pasos. Un primer paso de borrado del fichero de errores, con establecimiento del CC igual a 0 en caso de que no exista, para que continúe la ejecución del JCL. Después, acto seguido, volvemos a invocar a la utilidad idcams para borrar y volver a crear el fichero vsum. Así es como se crea un fichero vsum. Hay que borrar el clúster y volver a definir el clúster. ¿De acuerdo? Que el clúster es la unión del fichero de datos y el fichero de índices. ¿De acuerdo? Porque los ficheros vsum, digamos que están divididos en 3 partes. La parte de clúster, que me dice los 2 ficheros que van a formar parte del conjunto, y luego esos 2 ficheros que son el de datos y el de índices. Aquí le decimos que es un fichero indexado, aquí le decimos el volumen, la unidad de disco en el que va a estar almacenado el fichero, el número de pistas del fichero. Por ejemplo, aquí le decimos cuál es la clave del fichero, ¿vale? Son las 4 posiciones primeras a partir de la posición 0, es decir, las 4 primeras posiciones. Y otros datos, otra información relativa a, pues, por ejemplo, número de concurrencias al fichero que se van a permitir y otra información útil. En el siguiente paso, o en los 3 siguientes pasos, vamos a juntar los programas prueba 81, prueba 82 y prueba 83 de alta, modificación y baja de registros. En cuanto a los ficheros, los tenemos aquí. Tenemos por un lado el fichero de altas, que lo podemos ver aquí. Aquí tenemos el código de registro, ¿vale? Y aquí la descripción. Se trata de registros de 54 posiciones, como podéis ver. Las 4 primeras son la clave. Y fijaos bien en esto. Aquí hay una clave 1, 2, 3, 4 y otra vez clave 1, ¿vale? Esta, cuando se procese esta clave en el alta, va a cascar, va a dar un pete. Y va a escribir este registro en el fichero de errores. ¿Por qué? Porque esta clave ya fue dada de alta antes, aquí. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle repetida. Ítem 1, repetida. ¿De acuerdo? La 5 y después viene otra vez la clave 3, repetida. 6, 7, 8, 9 y 11. Y 111, ¿vale? No tienen por qué ser secuenciales, ¿vale? Puede ser cualquier clave. Incluso pueden estar desordenadas, ¿eh? Yo puedo hacer esto. No, perdón. Yo puedo moverlas. ¿De acuerdo? Lo podemos mover, no hay ningún problema. Vale, eso en cuanto al fichero de altas. Si nos vamos al fichero de modificaciones, es este de aquí, el modifica. Vale, aquí le decimos, modifica el registro de clave 1 con este texto, modifica el registro de clave 31 con este otro y modifica el registro de clave 3. Aquí, como podéis ver en el alta, no existía ningún registro con clave 31, por lo tanto, este registro va a dar un error, porque esta clave no va a estar en el fichero de salida. No se dio de alta, por lo tanto, no va a estar. ¿De acuerdo? Y en cuanto al fichero de bajas, pues es este de aquí. ¿Vale? Aquí solo hay un campo, que es la clave. No tenemos descripción porque no tiene sentido poner descripción. Estas son las claves que nosotros vamos a dar de baja. Por lo tanto, este fichero solamente tendrá cuatro columnas. ¿Vale? Esas son las claves que yo quiero dar de baja. Bueno, y sin más, pues vamos a lanzar el proceso.
Vale, lo lanzamos. Muy bien, vemos que da un 0. Y ahora vamos a ver el fichero de errores. Muy bien. Vemos que en el alta ha dado 2 errores, ¿de acuerdo? A, con las claves 1 y 3. Y nos dice el registro que intenta escribir ya existe. ¿Por qué? Porque si os acordáis, en el fichero de entrada, el fichero de altas, había una clave 01 repetida y una clave 3 también repetida. Y el resto de claves no están repetidas. ¿De acuerdo? Vale, si seguimos viendo el de errores, vemos que en la modificación el registro 31, que intenta reescribir, no existe, porque en el alta no se dio de alta ningún registro con clave 31. Y en la baja también nos falló el 14, porque no había ningún registro con clave 14. ¿De acuerdo? Bien, para ver el fichero VSAM, el fichero de salida, tenemos que acceder a una aplicación que es esta de aquí, el File Manager. ¿Vale? Accedemos en modo Browse. Aquí ya está escrito el nombre del fichero VSAM, pruebas, prueba 8 VSAM. Y aquí podemos ver el fichero. Aquí aparece la clave, que son las 4 primeras posiciones. Vemos que está ordenada perfectamente. ¿De acuerdo? Aunque el fichero de entrada no estuviese ordenado, me da igual, porque la lógica interna del fichero ya lo ordena, la arquitectura del fichero. Aquí, por ejemplo, el registro 1 se dio de alta y en el proceso de modificación se modificó. El registro 3 se dio de alta y después se dio de baja, por eso no está. Y el registro 2 también. Se dio de alta y después se dio de baja. Creo que el 3 se dio de alta, se modificó y después se dio de baja. Si no me equivoco. Aquí tenemos el registro 3, se dio de alta. Después se intentó volver a dar de alta y aquí fue donde falló. Esto fue al fichero de errores. Después se modificó aquí. Sin embargo, no aparece en el fichero de salida. ¿Por qué? Porque se dio de baja. ¿De acuerdo? Imaginemos que yo borro este registro de aquí. ¿De acuerdo? Y relanzo otra vez el proceso. Si relanzo otra vez el proceso, uy, un 12. A ver, a ver. Duplicate dataset name. No puede ser. Hemos borrado el fichero VSAM y hemos borrado el fichero de errores. Ah, perdón. Vale. Perdón. No lo borró porque lo tenía abierto. No lo borró y al no borrarlo, pues dio un 12. Vale. Bien, perfecto. Entonces, ya salió bien. Vale, después de este pequeño susto, si nos vamos otra vez al fichero de salida, aquí vemos que sí que aparece el registro 03.
¿Por qué? Porque no se ha borrado. ¿De acuerdo? Al no borrarse en el proceso de borrado, pues ahí permanece. ¿De acuerdo? Muy bien, y con esto ya hemos visto una parte muy importante y nos vamos acercando poco a poco, vamos dando saltitos o dando pasos desde la parte de tratamiento de ficheros en sistemas mainframe a la parte de bases de datos que veremos después. Nos falta un último vídeo que veremos posteriormente sobre un tipo de ficheros que también se utilizan con cierta frecuencia, que son los llamados ficheros generacionales. Un saludo, espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis que cualquier comentario o aclaración lo podéis, o cualquier duda lo podéis expresar en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.